Y es noticia Brasil, donde comienza un nuevo proceso que podría sacar al presidente Michel Temer del poder. El trámite comienza después de que la Fiscalía General del país lo acusara de corrupción pasiva tras señalarlo de haber recibido sobornos de la empresa de cárnicos JBS a cambio de favores políticos. Ahora, el futuro del mandatario depende de la Cámara Baja. Pero no solo esto ha sido noticia en Brasil. El exsecretario del Gobierno, Edelvieira, ha sido detenido y acusado de formar parte de una verdadera organización criminal que supuestamente desvió recursos de la entidad financiera Caixa Federal. Las autoridades sospechan de Vieira y que esto podría obstruir la investigación que actualmente llevan a cabo. Pues para ampliar este tema nos acompaña Gustavo Segrel, es analista político. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN24. Gracias, Eva, por el llamado, estoy a las órdenes. Bueno, primero comenzar preguntándole si cada vez tambalea más el puesto del presidente de Brasil, Temer, sobre todo con las últimas noticias y con esta última detención que estábamos comentando en este momento, y si sigue teniendo sentido aferrarse al poder de la manera que lo está haciendo el presidente. Bueno, desde el punto de vista de la detención, debemos recordar que los delitos se observaron cuando Edelvieira no era ministro de Michel Temer, sino que era vicepresidente de la Caixa Económica Federal, que es un banco público donde aparentemente prestaba dinero a cambio de comisiones que el propio Edelvieira recibía. La cuestión, claro, es que es muy próximo, una persona de mucha confianza, el presidente Temer, y que en el momento donde ingresa el proceso en la Comisión de Constitución y Justicia, es una mala noticia para el presidente Temer porque es uno de sus allegados que está preso. Y no es el primero, por otro lado. En relación al presidente Michel Temer, este es el primer proceso que va a atravesar sobre 3 previstos. En este caso es corrupción pasiva. Hay otro que debe llegar a la Comisión de Constitución y Justicia en los próximos días, vinculado a obstrucción de la justicia. Y por último, y no necesariamente en ese orden, otro por lavado de dinero. Lo cierto es que la Comisión de Constitución y Justicia muy probablemente va a aprobar la acusación contra el presidente Michel Temer, pero a partir del momento que llegue al plenario de 513 diputados, estimo que será difícil que la oposición consiga 342 diputados que voten a favor de la implementación del proceso. Caso se consigan los 342 diputados, recién ahí iría a la Corte Suprema, que en una reunión plenaria de 11 ministros deberá resolver si acepta entonces el procesamiento del presidente Temer, que será la primera vez en la historia política brasilera que un presidente es acusado criminalmente por delitos penales y no políticos, y que en ese caso entonces sería suspendido por 180 días. Lo que vos mencionabas, si vale la pena aferrarse al gobierno, como lo está haciendo el presidente Michel Temer, estimo que hay 2 respuestas. La primera, para el presidente Michel Temer, sí, porque si pierde los fueros probablemente sería preso. La segunda, para el mercado también, porque dejó de ser importante quién es el capitán de este barco enorme que se llama Brasil y pasó a ser importante quién es el timonel, y en este caso me refiero al actual ministro de Economía, Enrique Meireles, que le da la garantía al mercado de que la política económica va a continuar. Claro que cada acusación va a ser mucho más debilitante para el presidente Michel Temer, y esto a la luz de las acusaciones que hoy existen. Pueden aparecer nuevas que harían insustentable la permanencia de Michel Temer en el gobierno, pero la pregunta es quién asumiría la presidencia, porque recordemos, la Constitución obliga a una elección indirecta realizada por los propios senadores y diputados, gran parte de ellos investigados en esta investigación de JBS o en la de Petrobras. Sobre eso quería pedirle más detalles, si realmente nos los puede dar, y sobre todo para ilustrar a nuestros televidentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en caso de que Temer tuviera que renunciar? ¿Quién asume el poder? ¿Quién sería el encargado de asegurar la democracia y la transición en estos momentos tan delicados, como dices tú, no solo para el presidente, sino que muchos políticos están siendo salpicados por muchos hechos de corrupción? Bueno, la Constitución determina que en la segunda mitad del mandato, donde estamos en este momento, en los segundos 2 años de los 4 del mandato, la elección, en caso de destitución, renuncia o fallecimiento del presidente, sería por la vía indirecta. El Congreso, tanto los 513 diputados como los 81 senadores, deberán elegir por esta vía indirecta, o sea, ellos determinarán quién es el próximo presidente de la República hasta la finalización del mandato, cuyas elecciones están previstas para octubre del 2018.
En este caso asumiría provisoriamente el actual presidente de diputados, Rodrigo Maya, investigado por Lavallato, y los nombres que aparecen como posibles son claramente contradictorios en relación a o son investigados o están en alguna situación complicada de salud. Por ejemplo, el propio Rodrigo Maya, que podría ser uno de los futuros candidatos a esta presidencia interina, llegado el caso de esa eventualidad, está siendo investigado por Lavallato, y si bien las denuncias demoran para ser tomadas, es claramente delicado tener a un presidente interino, un presidente que llegue hasta las elecciones del 2018 acusado de corrupción o investigado por corrupción. Aquellos que no lo están, como por ejemplo el senador Jairo Terenzati, que es del PSDB, del partido de Aécio Neves, que acaba de reincorporarse al Senado porque estaba también suspendido por acusaciones de corrupción, tiene problemas de edad y problemas de salud. Entonces es un poco complicado imaginar cuál sería el próximo nombre, uno de los cuales mencionábamos recién, un aval de la política económica, el actual ministro de Economía, Enrique Meireles, pero debemos recordar que Enrique Meireles, hasta volver al gobierno, era el presidente del Consejo Consultivo de la empresa JBS, que tantos dolores de cabeza le está dando al presidente Temer. Así que yo te diría que la novela brasilera en la política y en la parte judicial no ha terminado y tiene muchos capítulos por delante con final abierto. Ya que nos está hablando de capítulos, quería preguntarle sobre ese capítulo que la oposición está pidiendo citar al Congreso, precisamente a ese empresario que está acusando a Temer de corrupción. ¿Debería hacerse? ¿Debería ser citado? ¿Podría cambiar esto el curso de las cosas? Yo no creo que cambie demasiado. Las acusaciones ya están dadas. Claramente Joesley Batista es un oportunista. Es alguien que ha conseguido tener la empresa principal de proteínas bovinas del mundo, gracias a préstamos sospechados de pagar comisiones a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de la propia Caixa Económica Federal, a través de la cual Gedel Vieira está preso, y de otros fondos de pensión y fondos de inversión. De cualquier manera, la justicia debe mantenerse, como lo está haciendo hasta ahora, independiente dentro de la mayor posibilidad que pueda, y los diputados y senadores, muchos de los cuales sospechados, porque recordemos, hay más de 177 diputados que han sido elegidos bajo aportes de la propia JBS, con lo cual le retiraría un viso de objetividad cualquier investigación que el Congreso pueda partir para analizar al empresario Joesley Batista. Pero de cualquier manera son las instituciones democráticas que están interviniendo y hay que respetarlas. Usted mismo nos estaba diciendo en esta entrevista que la verdad ve complicada que en la Cámara pues pase algo en contra del presidente Temer porque los votos no serían suficientes. El mismo Temer lo ha expresado y ha dicho concretamente: tengo la esperanza, casi absoluta certeza, de que tendremos éxito en la Cámara de Diputados. Quería preguntarle, ¿esta certeza tiene algo que ver con que el presidente Temer haya cambiado de opinión y ha dicho que ahora sí va a la cumbre del G20, cuando hace una semana había dicho que no iba y muchos pues pensaban que era precisamente para calmar un poquito el clima que se estaba viviendo en Brasil y su situación? ¿Está más tranquilo y por eso decide ir? No, yo creo que porque los plazos no le justifican que se quede. Cuando no se sabía el procedimiento en los tiempos de la Comisión de Constitución y Justicia, él resolvió que no viajaría. Pero al tener claramente esta llegada al plenario con posterioridad a la finalización de la reunión del G20, no tiene mucho sentido que no lo haga. Me parece que lo que quiere es mostrarle al mundo, sobre todo a los inversionistas del exterior, que a pesar de las acusaciones él está tranquilo y por eso se permite viajar. Es algo normal para un presidente que claramente está perdiendo apoyo. En el día de hoy, de hecho, tuvo reuniones con más de 20 diputados y 4 ministros que no son de su partido, pero lo cierto es que no obstante 342 diputados es mucha gente que la oposición deberá conseguir. Claramente, cuanto más pasa el tiempo, más debilitado queda Michel Temer ante sus pares, y esto es algo que hay que considerar. Y ya para terminar, sí quería preguntarle, ¿esto de qué manera afecta positiva o negativamente la imagen de la expresidenta Dilma Rousseff, quien precisamente cayó también por temas de corrupción, todos esos señalamientos que ha habido contra uno de los presidentes que mayor favorabilidad ha tenido en Brasil, y que era Luis Ignacio Lula da Silva, quien también se ha visto últimamente señalado por ciertos actos de corrupción? ¿Todo esto de Temer los beneficia de alguna manera? ¿Ahora estamos centrados en todo lo que rodea a Temer y nos olvidamos de los demás? No, yo creo que no hay que olvidarse, son casos diferentes. En el caso de Dilma Rousseff, ella no fue acusada de corrupción y sí de no respetar la ley de responsabilidad fiscal.
pero claramente consiguieron llegar hasta el juicio político por una falta de apoyo precisamente de los en aquel momento 372 diputados que eran necesarios para aprobar el juicio político. Son casos separados. Me da la sensación de que la única posibilidad que tiene Temer de salir de la primera tapa o primera página de los diarios sería que el juez Sergio Moro le dicte sentencia, que estamos todos esperándola, para el expresidente Lula da Silva. De esto no ocurrir en este mes de julio, la figura del presidente Temer se va a corroer cada día más, y no obstante que por ahora mantiene la base de apoyo en el Congreso que le permite tranquilidad, esta base puede quebrarse a cualquier momento ante una nueva o más fuerte denuncia de corrupción contra el propio Temer. Pues Gustavo Segre, es analista político. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Estoy de la